Hola, buenas tardes, buenos días, en función, lógicamente, de donde estéis ubicados. Pues de nuevo nos encontramos en una sesión de instrumentos financieros derivados y tal y como os adelanté en la semana pasada. Hola Raúl, ¿qué tal? Buenos días. Tal y como os adelanté la semana pasada, pues el objetivo de la clase o el inicio de la misma siempre vamos a dedicar unos minutos al repaso de la actualidad económica relacionada con el mundo del sector financiero, ¿vale? En este sentido, de la semana pasada a esta, pues de nuevo hemos tenido inicialmente una semana relativamente tranquila hasta prácticamente ayer, donde de nuevo pues conocimos las intenciones, en este caso de la administración americana, de adelantar o recrudecer o marcar los aranceles a todo el sector automovilístico que no produjera en Estados Unidos, ¿no? Esto es un arancel del 25% y es el adelanto, la introducción un poco a lo que esperamos o las posibilidades que habrá para el próximo día 2 de abril, la semana que viene, que era la fecha fijada. Eso es, era la fecha fijada para la incorporación de aranceles masivos en diferentes productos y a diferentes zonas geográficas. Las más afectadas, pues, lógicamente, son Canadá, México, Europa, Japón también, etcétera, ¿no? Entonces estamos viendo un poco cuál va a ser la medida. ¿Qué podemos concluir a nivel de sector o de mercados financieros? Es verdad que ha quedado claro la intención que existe ahora mismo es hacerlo en dos velocidades. La idea de hacerlo en dos velocidades no es otra que, lógicamente, tienen que ampararse en alguna legislación o en alguna norma que les permita, en este caso, como digamos, un relato coherente e incluso desde el punto de vista jurídico poder defenderlo en los diferentes tribunales o estancias que seguramente todos estos procesos van a llevar. Es decir, la intención de la administración americana es muy clara en ese sentido, va a hacer efectivo la mayoría de estos aranceles, incluso nuevos que va a incorporar, y la dilatada o el tiempo que ha transcurrido o el tiempo que necesita es básicamente ganar tiempo para armar jurídicamente todas estas normas, ¿no? Entonces, bueno, estamos ante un momento incierto, de mucha incertidumbre y lógicamente que va a tener un impacto en lo que más nos afecta a nosotros, que es en la parte económica de los diferentes países, lógicamente de las diferentes zonas geográficas y del conjunto del crecimiento mundial. Lógicamente, ya os adelantaba la semana pasada y hoy, cuando veamos en términos de la asignatura la parte de riesgos, adelantaba que la incertidumbre, lógicamente, es un mal compañero de viaje para los mercados financieros en general y para el dinero que huye de cualquier miedo escénico. A día de hoy esa incertidumbre es global, con lo cual el dinero no es que huya, sino se refugia de una zona a otra y lo normal será terminar repatriando pues, muchísimos fondos a las diferentes economías si todas estas medidas se llevan a cabo. Y eso es parte de los riesgos que hay, uno de ellos en los mercados de divisa. Por lo demás, el resto de noticias han sido o se mantienen en observar que la economía americana no está tan fuerte como pensábamos que iba a estar y que muestra señales de debilidad ya aparentes ante las diferentes medidas que se están tomando en Estados Unidos. Recordar que en Estados Unidos el consumo privado tiene un impacto relevante en lo que es el PIB, con lo cual la falta de confianza, la falta de visibilidad a nivel laboral, las dudas que te puede generar o el entorno global afectan directamente a la propensión al consumo. Y el consumo es una de las herramientas en Estados Unidos o una de las variables macroeconómicas que mayor impacto tiene. Y esto empieza a mostrar señales de debilidad, con lo cual entendemos que la economía americana pues, va a entrar no en un proceso de recesión, que sería adelantarse, sería pronto todavía para dar, pero es un cierto deterioro macroeconómico o del crecimiento como tal. Con lo cual, pues bueno, tenemos que estar muy atentos porque lógicamente eso tiene unas implicaciones tanto en los mercados de acciones como en sus mercados de bonos, como en lo que es la divisa. Este sería un poco el resumen de lo que hemos visto en estas últimas semanas. No ha habido ninguna novedad. De hecho, se
parecía que iba a ser una semana relativamente tranquila y solamente la aparición ayer de estas declaraciones ha generado algo más de volatilidad, ¿no? Pero creo que lo importante es estar preparados para lo que viene, entender que hay un cambio de las normas económicas que hasta ahora nos regían, entender que eso va a tener un efecto en los diferentes mercados financieros, en los mercados de capitales y en la libertad del dinero, algo que hasta ahora, por la libertad de movimientos de capitales, algo que es esencial. Recordar que venimos de un desarrollo importante de los mercados de capitales que ha permitido no solamente a las empresas, sino a la mayoría de los individuos económicos de esas zonas geográficas acceder, pues, a unas financiaciones no solamente baratas, sino realmente casi ilimitadas. Todo esto ha dinamizado las economías, ha permitido salir al exterior y parece que todo eso podía estar en entredicho, con lo cual estaríamos ante un paradigma. Es decir, estamos en un momento de mucha incertidumbre y muchísimo riesgo en los mercados. Esa sería un poco, desde mi punto de vista, el resumen general, ¿vale? Con independencia que seguimos teniendo focos geopolíticos, la crisis de Ucrania sin resolver, etcétera. Pero desde el punto de vista básicamente económico, este sería un poco el escenario y lo que los profesionales estamos mirando día a día, o por lo menos seguimos son las variables que más influyen en nuestra toma de decisiones. Si en el punto de vista, y ya nos metemos en el mundo del asesoramiento financiero, si desde el punto de vista empresarial las compañías, cuando tienen dudas de qué escenario económico o qué normas van a regir, y lo que hacen es paralizar cualquier proceso productivo o paralizar muchos de sus proyectos, o por lo menos esperar lo que sería en el mundo anglosajón el wait and see hasta tener una claridad, en los mercados financieros pasa exactamente igual. A día de hoy lo que observamos es mucho inversor cautivo, esperando una oportunidad, o más que una oportunidad, que se clarifique un escenario macroeconómico o una serie de normas que nos permita tener unas ideas y unas proyecciones de qué pueden valer los activos. Es decir, necesitamos un escenario no solamente macroeconómico, de normativa, un poquito más estable para conocer cuáles las medidas que se vayan a tomar, qué impacto tendrán y cómo pueden afectar a los determinados activos. Mientras tanto, lo normal es refugiarse en activos más líquidos, en activos de corto plazo y esperar un poco otro escenario, más aún cuando venimos de años especialmente bollantes en lo que son los mercados de riesgo. Y esa es un poco la alternativa. No se separa mucho los mercados financieros de la economía real. Realmente está todo interconectado y realmente tenemos que pensar que esos mercados, como iremos trabajando a lo largo del máster, esos mercados son un reflejo de las necesidades que tiene la economía real, las empresas o los diferentes sectores que en ellos participan. No sé si tenéis algún comentario, algo que os inquiete de lo que hayáis podido leer, comentar, ver, visualizar estos días y que queréis exponer antes del comienzo de la clase. Vale, si no es así, luego si no tenéis ningún tipo de duda o comentario que queréis hacer, pues bueno, voy a pasar a compartir la presentación. Recordar que nos quedábamos la semana pasada en el tema 1, en lo que veíamos en lo que era la futurización o ese proceso. Recordad que hicimos una pequeña introducción de lo que es el mundo de los derivados. Recordad que lo más importante, o nos debe quedar muy claro, son varios conceptos. El producto derivado, el futuro es una opción, lo que hay detrás es un activo subyacente, que es realmente el importante, que es realmente el relevante, y que las características de estos derivados van a ser un poco el plazo, es decir, fijo el precio de ese activo para poder comprar o venderlo a un plazo determinado, a una fecha futura, ¿vale? Y el proceso de apalancamiento, que lo que me permitía es que no tengo que desembolsar la totalidad del efectivo nominal que realizo de la operación, sino que en función del activo subyacente, que ya tendremos monólogos por cada uno de los productos más adelante a lo largo de todo el curso, podré saber qué apalancamiento tiene. Dentro de todo el desarrollo nos quedamos en lo que era la futurización y entendíamos como futurización el proceso en el cual pues mucho o gran parte de la industria ha llevado lo que es el mundo de los derivados, que hay múltiples instrumentos, a utilizar aquel que es más conocido, más fácil de negociar, más limpio a lo mejor, o el que mejores características a la hora no solamente de negociación, sino de comercialización, se puede tener, y es el mercado de los futuros. Los mercados de los futuros lo que nos permiten es conocer
con un precio lógicamente teórico y teniendo aquí las variables que influyen en la formación de los precios, que como siempre os dije, siempre que desplazamos en economía, en matemáticas financieras, etcétera, siempre que desplazamos flujos de una fecha a otra, recordar que la variable que influye es el tipo de interés a esa fecha. Es fundamental. El tipo de interés es el valor del dinero en el tiempo. Y eso no se nos puede olvidar, no solamente para futuros, sino para cualquier concepto financiero que trabajemos a partir de ahora, ¿vale? Entonces, la industria lo que ha buscado es decir, si yo tengo la capacidad de que todo el mundo de los derivados o que cualquier producto que yo quiera introducir un derivado pueda futurizarlo, puedo estandarizarlo. Y no hay nada mejor que para que un producto crezca que esté estandarizado y que esas normas o esa contratación sea para todos iguales. Y por eso se crearon las cámaras, las diferentes cámaras que iremos viendo a lo largo del curso. Son cámaras que hay en el CME en Estados Unidos, en Europa EURES, en el Reino Unido LIFE, diferentes cámaras que se han ido creando en diferentes lugares, como digamos, geográficos, que nos permiten, lógicamente, tener unas características comunes, de tal forma que todo aquel inversor o todo aquel agente económico que acude a esa cámara conoce de antemano las características propias del derivado, con lo cual conoce perfectamente el nominal que contrata, las garantías que le piden, los vencimientos y toda aquella característica, lógicamente, que viene definida y es importante no solamente para su negociación, sino para su gestión. Y esto al final lo que hace es facilitarnos, no solamente a los agentes económicos como nosotros que asesoramos o gestionamos carteras y manejamos riesgos, como luego veremos, sino también para cualquier otro agente económico que quiera invertir, que quiera cubrirse, que quiera conocer cuáles son los precios. Todo eso ha hecho que sea mucho más transparente y al tener más transparencia, más información, mucho más negociado. Es decir, el volumen de negociación a día de hoy de futuros es brutal comparado con hace 15, 20 años. Pero no es porque haya una especulación mayor, sino porque hay muchos más intereses a nivel global, porque ese futuro o esa cámara ha hecho que se llegue a nivel internacional. Y antes era de una zona geográfica determinada y ahora prácticamente en un ámbito mucho más global o mundial puede ser contratado. Con lo cual, abres esas fronteras, abres la posibilidad y todo ello es porque facilitas o concentras muy bien ese contrato. Es fundamental en cualquier tipo de derivado entender la gran diferencia que hay entre un mercado organizado y un mercado no organizado. El mercado organizado básicamente va a ser aquel en el cual nosotros, de manera prácticamente como individuos, vamos a poder acceder casi sin límites. Es decir, van a ser cámaras. Va a haber el mercado, la contrapartida va a ser una cámara concreta que él ya tendrá, esa cámara tendrá los diferentes requerimientos, requisitos, controles, etcétera, para poder cuadrar y hacer, como digamos, bien todas las liquidaciones y todas las operaciones. Pero hay una cámara que es la que organiza, como digamos, el mercado. Y tú acudes a la cámara, con lo cual tu contrapartida es directamente el momento que tú entras en esa cámara y cumples las normas que esa cámara te obliga para poder operar, tú ya estás disponible de poder contratar. Si no tienes que pedir precio, ya acudes a la cámara, al precio, al mercado directamente, ¿no? Mientras que un mercado no organizado tienes que buscar una contrapartida, que es un acuerdo bilateral entre dos partes. Generalmente los mercados de derivados no organizados, ¿quién es la contrapartida natural del cliente? ¿Qué pensáis que puede ser la contrapartida natural en un mercado no organizado de un cliente, una corporación, un cliente particular? ¿A dónde puedo acudir para solicitar un producto derivado? ¿Dónde pensáis? Venga, animaros. ¿Dónde iríais si sois un cliente y quieres hacer una cobertura? ¿A qué lugar irías, lógicamente, a pedir o a interesarte por una cotización o saber qué puede valer o saber si me puedo contratarlo? ¿Dónde se os ocurriría ir? A un banco, ¿vale? Pues es verdad que no cualquier banco o un banco comercial o una oficina a lo mejor no os ayuda, pero sí que os va a derivar a su rama de banca de inversión o al área de banca corporativa. Es decir, un banco va a ser una entidad financiera en la cual nosotros contratamos multitud de productos, tanto de activo y pasivo, pero también son los generadores o los creadores de cubrir nuestras necesidades financieras, ¿no? Los bancos es uno de ellos. Con lo cual, si yo tuviera que cubrir una característica muy concreta, no hubiera un mercado de futuros
o un mercado de una cámara concreta que cubriera esa necesidad, acudiría, pues lógicamente, a una entidad financiera, pues, lógicamente, para buscar. Y esa entidad financiera, si cubre esas necesidades, pues tendré un contrato bilateral con esa parte. Con lo cual, el riesgo que yo asumo como cliente será el riesgo de esa entidad. En la cámara, no. Las garantías, me van a exigir unas garantías la Cámara, como hemos visto. No va a exigir garantías el banco. Ya tiene tu estudio hecho, como digamos, crediticio, tu scoring. Ya va a tener esa necesidad para conocerte perfectamente y no te va a seguir unas garantías determinadas. También, tampoco te va a hacer un futuro concreto. Te dará otro tipo de productos que te permitan en un momento determinado la valoración o aguantar las fluctuaciones que ello derive, ¿no? Las pérdidas y ganancias, la liquidación diaria, es decir, se valora siempre posiciones a precios de mercado, mientras que en el banco pues tendremos un acuerdo a un precio determinado y no podrás deshacer esa posición. Una operación muy típica entre un futuro y una operación pues, de mercado no organizado sería lo que eran antiguamente los seguros de cambio, ¿no? Aquellas operaciones en las cuales un importador o un exportador acudía a su entidad financiera para garantizar cómo iba a comprar o vender pues una divisa en un plazo determinado porque tenía una remesa o tenía que hacer un pago, ¿no? Esa operación era una operación típica de seguro de cambio, que era una operación, un acuerdo bilateral entre las partes y que los mecanismos de los bancos te cotizaban y te daban ese precio forward, ¿no? A día de hoy sigue existiendo esas cantidades, lógicamente, pero cada vez hay más futuros, tanto de importe, características, de vencimientos, que cumplen esas mismas garantías y me ahorro ese contrato bilateral y simplemente voy directamente a los mercados de futuros donde incluso si surge cualquier problema en el ámbito de la operación comercial puedo deshacer esa operación. ¿Vale? Recordar que una de las características de los contratos de mercado organizado es que están estandarizados, las fechas, los importes, mientras que en los mercados no organizados van a ser pues, un tailor-made, van a ser a medida. Y esa es la gran ventaja. Es verdad que hay grandes corporaciones que a día de hoy necesitan todavía productos muy a medida y siguen llegando y siguen llamando a la puerta de ¿qué? De los grandes bancos de inversión para que les coticen o les hagan este tipo de producto. Nosotros, en el ámbito que más nos interesa, que es en la gestión, en el asesoramiento, como digamos patrimonial y gestión de carteras, lo habitual, lo normal, será que utilicemos los dos instrumentos derivados que vamos a ver a lo largo del curso. Por un lado, vamos a poder ofrecer, o más que ofrecer, aleccionar o enseñar o mostrar a nuestros clientes cómo podemos cubrir o a través de opciones o a través de futuros riesgos determinados. También tendremos perfiles de inversores o de clientes que querrán utilizar los derivados como ese apalancamiento al mercado, no como cobertura, sino como inversión. Y también vamos a poder guiarles, ¿no? En ese sentido. Entonces, desde el punto de vista del ámbito de gestión de carteras y de gestión incluso de fondos, lo que más utiliza, y de hecho en un fondo UCIT, en un fondo regulado de Estado, no en un hedge fund, etcétera, donde se pueden utilizar swaps, otro tipo de productos, en un fondo prácticamente donde el 95% de los fondos que cotizan, lo normal y lo único que te suelen dejar hacer como derivados son tanto futuros como opciones. Con lo cual es una herramienta tanto para asesoramiento, para la gestión de carteras, para la gestión de fondos y para cualquier instrumento que a la hora de poder utilizarlo y posicionarnos en el mercado. ¿Vale? El mercado organizado, las relaciones entre no se conocen, el mercado organizado lógicamente sí, y acceso institucional al mercado organizado son instituciones y particulares, mientras que pues realmente el mercado no organizado va a ser un mercado de mayoristas. Es verdad que sigue habiendo un mercado retail que en algunas operaciones sigue acudiendo a su banco a cubrir determinados riesgos, pero ya cada vez la futurización ha hecho que estos mercados ya queden un poquito más lateral, o sea, ladeados y que vayas a cámaras, ¿no? Entonces podemos decir que los OTC son para institucional o a medida para clientes con operaciones reales, ¿vale? Eso podemos decir, mientras que los regulados pues van a tener una garantía inicial, un nivel de mantenimiento, liquidación de días, garantías adicionales, cámaras y características homogéneas, ¿vale? Es decir, nosotros cuando trabajemos con clientes retail o con cliente pequeño, pues prácticamente o incluso a nivel institucional como un fondo vamos a ir a acudir a través de nuestro broker a los mercados regulados, mientras que cuando estemos a lo mejor asesorando a una gran corporación que necesita una gran estructura muy concreta, de un importe muy concreto y con unas características muy concretas, posiblemente nuestro asesoramiento no podremos hacerlo, podemos decirle cómo hacerlo, pero tendrá que ir guiado o intermediado por un banco de inversión. ¿Vale? Aquí tenéis diferentes páginas que os puse la semana pasada, tanto de referencia de noticias, ¿vale? A la hora de que sigamos el día a día
pues de diferentes líneas de Financial Times. Hoy, por ejemplo, en el Financial Times, si veis, hay un vídeo que está a punto de colgarlo y si no lo colgaré en los foros, un vídeo muy interesante, verdad que es un poco largo, de 30 minutos y es en inglés, pero hablaba un poco de la visión que se tiene a día de hoy de la adicción que tienen los gobiernos a la emisión de deuda. Es decir, cómo ahora mismo estamos en un mundo muy endeudado, todo lo que nos ha llevado hasta ahí y la gran necesidad o adicción que sigue teniendo el sistema a seguir emitiendo deuda. Es decir, no hemos encontrado todavía ese punto de reseteo o ese punto que haga que tengamos políticas diferentes a los diferentes problemas que nos van surgiendo. Y como muy bien decía en el vídeo, todas las últimas 4 crisis solo se han solucionado de una única manera, que es imprimiendo y poniendo más dinero. Es decir, empobreciéndonos a todos porque cada uno de nosotros cada vez tiene más carga de deuda asumida por sus estados, ¿no? Y era un poco pues, una forma de entender y ver la realidad que muchas veces no paramos a pensar y cuando tenemos diferentes políticas y gobiernos muy excesivamente expansionistas donde no se mira el gasto público, pensamos que ese dinero es infinito y que no sabemos quién lo va a pagar. Porque realmente lo pagamos todos a raíz de nuestros impuestos, de los diferentes castigos fiscales que tenemos, a veces más inflación, como dice Raúl. Es decir, todo eso lo terminamos pagando nosotros. No podemos ser incrédulos y pensar que todo ese dinero pues, sale de la nada, que es gratuito y que no hay ningún problema y que lo perfecto es seguir imprimiendo el dinero porque el dinero es infinito, ¿no? Cuidado con esas teorías. Y ahora estamos en un punto, posiblemente de mercado, de uno de los mayores riesgos. El primer riesgo que yo he visto en mi vida profesional fue en el año 2007-2008. Estuvimos pues, prácticamente a escasos detalles o puntos de hacer lo que yo denominaría un reseteo del sistema. ¿Vale? Muchas veces es como el ordenador, muchas veces parece que funciona y que te dicen, oye, pues hay que resetear porque este problema ya no tiene sentido, o sea, ya no tiene solución. Llega un punto, hemos intentado cambiarte la tarjeta gráfica, cambiarte el CPU, cambiarte todo lo que sea, pero el ordenador o la capacidad ya del sistema está desbordada. Y muchas veces dicen, la única solución es resetear todo el sistema, pierdes toda la información disponible y empezaríamos de cero para que puedas aprovechar. Pues el 2007-2008 fue la única vez que a lo largo de mi trayectoria profesional y con muchas crisis por delante, puedo deciros o adelantaros que prácticamente estuvimos pues, a pequeños centímetros o pequeños detalles de que hubiera un reseteo global, ¿no? No sé si la mejor solución fue la que se adoptó, posiblemente pues, a día de hoy pienso que pues, fue adecuada, pero esa crisis junto a la crisis europea de las primas de riesgo, justo a la crisis del COVID, justo a la crisis de Ucrania, etcétera, todas esas crisis han llevado que de lo que era un problema, como fue el 2008, que parecía que íbamos a resolverlo de manera diferente, en las propias crisis que se han generado han vuelto a demostrar que no tenemos ningún tipo de creatividad o que solamente utilizamos las mismas técnicas para los mismos problemas. Y ese artículo o ese vídeo pues viene un poco a reflejar esta visión o esta problemática, ¿no? Si os interesa, lo tenéis y es muy interesante el poder verlo. Luego, en mercados, ahí lo que os pongo también diferentes páginas, que creo que ya bueno, esto es la presentación de la semana pasada, que era por repasar la última parte, y ahora empezamos con la parte de hoy del riesgo, donde está la cámara de Euroexchange, la cámara de CME Group, la cámara de MEF, y luego, como veréis, está Investing, que es un proveedor de precios de activos financieros, de noticias, etcétera, y que os va a permitir pues, seguir los mercados, seguir noticias que pasan, tiene un calendario macroeconómico semanal donde ves las noticias más relevantes de impacto económico, es decir, te mantiene al corriente de una manera pues, gratuita, de una manera pues, prácticamente casi en tiempo real o con un pequeño decalaje de lo que está sucediendo en el mundo financiero y de lo que están viendo los profesionales y lo que terminaréis viendo vosotros en vuestro mundo de asesoramiento, en vuestro mundo de gestión, ¿no? Seguimiento de diferentes variables macroeconómicas, de diferentes indicadores, de diferentes activos financieros y cómo ir utilizando esos activos para mi gestión, ¿no? Y luego os he puesto también al final, que esto lo veréis más adelante, seguramente en la segunda parte, en el segundo cuatrimestre, pues páginas como es Morningstar, que es una página que, bueno, es una empresa que nos sirve a la hora de poder catalogar, encontrar todo tipo de fondos de inversión. Es verdad que la expansión que hemos tenido para cualquier activo, puedo comprar el activo directamente y utilizar fondos de inversión, ETFs o multitud de formas de acceder al mercado
con diferentes características, tipologías, gestión, etcétera. Es decir, tenemos muchísima información que hay que saber filtrar, pero que hay una parte muy importante que debemos de conocer, que es lógicamente pues, todo lo que va relacionado con la actualidad. ¿Vale? Bueno, eso sería lo que nos quedaba de la semana pasada, ¿vale? Por ver. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario que queréis hacerme? ¿Está claro todo lo que estamos viendo hasta ahora? Todavía no nos hemos metido en el medio de los derivados, estamos haciendo una contextualización y dando herramientas tanto de información como genéricas para componer nuestra cabeza a lo que nos viene en las próximas semanas, que ya se va a trabajar pues, con determinados futuros y de cada uno de los activos financieros. Todo claro hasta aquí, entiendo, ¿no? Recordad, interrumpirme, tomar la palabra, el chat. Bueno, Raúl nos dice que tiene tienes dudas con los futuros. Vale, perfecto, eso es bueno. Ya me extrañaba que no tengamos dudas y más que vamos a generar, ¿vale? No te preocupes que vamos a tener a partir de la semana que viene ya que empezaremos con el módulo ya de futuros concretos que nos va a llevar unas semanas pues donde veremos futuros sobre divisas, futuros sobre tipos de interés, futuros sobre materias primas y haremos especificaciones con un módulo inicial de contextualización del mundo de futuros. Es verdad que yo en esta primera sesión os he hablado de conceptos, etcétera, pero la semana que viene ya empezaremos a profundizar. Tranquilo en ese aspecto, Raúl, que lógicamente ¿vale? Las dudas de dónde se negocian o cómo funciona y eso, perfecto, lo vamos a ir viendo, ¿vale? Los futuros, y ya os adelanto, se negocian en cámaras. ¿Qué son cámaras, dirías? Pues mercados, muchos de ellos a día de hoy electrónicos. Recordad la semana pasada que os veía cómo había cambiado la evolución. Esos mercados antiguamente eran corros, eran telefónicos. Yo tenía que llamar a un lugar, a una bolsa física que existía, un lugar, un edificio donde había un parqué, recordad pues, los famosos... no es un broker, ¿vale? Los famosos pues Wall Street, la Bolsa de Madrid, las diferentes bolsas que eran pues, lugares donde se intercambiaban títulos financieros entre los diferentes clientes. Pero esas órdenes llegaban telefónicas o en papel apuntadas, etcétera, ¿no? Todo eso ha ido evolucionando y con la tecnología ha ido desarrollándose, hemos pasado de ahí a ordenadores y a día de hoy hay unas cámaras electrónicas que lógicamente esas cámaras están compuestas por una serie de accionistas y una serie de instituciones que dan la tecnología, la profundidad de los precios, etcétera, y están conectadas con todas ellas con sus activos subyacentes, ¿vale? Y estas cámaras son cámaras de negociación, son mercados financieros, como una cámara sería como el mercado, el Nasdaq 100, es un mercado en el cual tú cotizas una serie de acciones. El SP 500 es otro mercado, no, es un mercado que se ha creado. Y luego allí, ¿cómo negocias en ese mercado? O directamente con las plataformas o a través de un broker, ¿vale? Todo eso lo iremos viendo, pero es normal que os lo preguntéis porque es algo que no es habitual conocer. Y todas las preguntas que surjan de ese estilo, hacerlas, ¿vale? Pero recordad, una cámara va a ser un lugar donde intercambio activos financieros y en este caso voy a intercambiar futuros o contratos de futuros de manera electrónica ahora, porque antes se hacía de otro tipo de manera. Y para meter la orden, o soy miembro de esa cámara o utilizo un broker financiero, que nosotros en nuestro caso, cuando nos incorporemos al mundo asesor, al mundo de gestión, vamos a utilizar brokers, ya sea por teléfono o brokers que nos permitan o nos den una carcasa, un acceso a una página web donde metes tus credenciales y ese broker lo que te hace es una conectividad directa con la cámara y te permite contratar el futuro o no, pero a través de él, que es el que tiene relación o tiene la capacidad de negociar con la cámara. ¿Vale? Todo eso lo iremos viendo a lo largo del curso, pero es la forma interesante de cómo lo contrato o cómo negocio el futuro. ¿Vale? Es igual que cómo compro una acción, básicamente, al final. ¿Vale? Perfecto. Antes de empezar el título 2, os hago una pregunta, ¿no? ¿El riesgo es bueno o malo? ¿Es bueno, malo o necesario? ¿Qué pensáis? Venga, animaros, son anónimas, ¿eh? No sé quién vota. Puedo ver que ahora hay 4 votaciones. Estamos. Vale. Bueno, os comparto los resultados. Pues de manera mayoritaria habéis votado que es necesario, ¿vale?
Yo opino como vosotros, estoy totalmente de acuerdo. No es ni bueno ni malo, es necesario, ¿no? El riesgo al final es algo que va sujeto a términos como riesgo rentabilidad, riesgo actividad empresarial. Es decir, en el momento que rompemos el desconocimiento, la incertidumbre de cualquier cosa, asumimos un riesgo. Pues un riesgo económico o otro tipo de riesgo, un riesgo personal, cuando tipo de riesgo. Es decir, pero es necesario en nuestro día a día cualquier decisión que tomamos en todos los ámbitos de nuestra vida conllevan un riesgo, si lo medimos todo en términos de riesgo, pero ese riesgo es necesario para convivir con él. Es verdad que hay que saber gestionarlo. Una de las diferencias es, siempre he dicho, la gran diferencia que hay entre miedo y pánico. El miedo es natural y es normal. El pánico es el miedo que te atenaza y te bloquea, y ese es el que hay que evitar. ¿Vale? Pues en los riesgos, lógicamente, hay que saber gestionarlo. El malo del riesgo es aquel que te bloquea y no te permite seguir cuando ya has superado determinados riesgos, ¿no? Con lo cual, el riesgo, como decía, es algo que en el mundo financiero, en nuestra vida cotidiana, y no solamente financiera, sino empresarial, personal, etcétera, tenemos que convivir con él y tenemos que saber gestionarlo y tenemos que intentar cuantificarlo o valorarlo de alguna forma, ¿no? Y entonces eso es algo que está muy bien, que tengáis una idea muy clara de que es necesario el riesgo, ¿vale? ¿Por el riesgo al futuro se contratan derivados? No, en efecto, por eso lo introduzco en efecto. Gran parte del uso de los futuros o derivados es un instrumento que nos permite mitigar, cubrir o en un determinado riesgos que a día de hoy tengo y que no puedo deshacer y que tengo en un futuro, ¿vale? Entonces, los derivados, muchos de ellos, y en el sector financiero, y como visteis, y si pincháis en cualquier cámara de las que os he puesto, veréis en CME, como recordar una foto que os ponía la semana pasada, donde los activos subyacentes que cubre ese mercado no solamente son activos financieros, también hay materias primas necesarias para procesos productivos. Es decir, tenemos la dificultad de conocer o de crear procesos productivos donde a veces la mayor incertidumbre que tengo es conocer a qué precio voy a poder vender o a qué precio voy a poder comprar un material necesario en mi proceso productivo. Y si ese es, como poníamos el ejemplo de las aerolíneas, algo relevante, pues me supone una incertidumbre constante que hace que el negocio pues muchas veces no sea sostenible o viable. Y los derivados, como bien comentabais, pues va a ser una herramienta que nos va a ayudar para gestionar esos riesgos, ¿vale? Uno de los ejemplos más claros, yo aquí tengo dos tipos de compañías. Por un lado he puesto Toyota, que es un gran exportador de coches a nivel global. Toyota, los coches japoneses, su gran política siempre ha sido exportar. Se han apoyado ¿en qué? Pues en una divisa relativamente débil, que pues como era una divisa local, no, a nivel internacional siempre ha estado muy debilitada. Cuando tú tienes tu divisa débil y que los países donde tú vas tus productos tienen una divisa fuerte, tus productos son muy competitivos, claro, porque si tú a Europa el yen está muy débil respecto al euro, como está ahora, que está a 163 más o menos, y contra el dólar a 150, ¿qué pasa? Que permites que el mismo producto, ¿vale?, compita simplemente por la debilidad o la fortaleza que tiene mi economía, mi divisa, para poder comprarlo. Ahí habría un riesgo, ¿no? Podríamos decir que el riesgo, ¿cuál es el riesgo de un importador? ¿Cuál es el riesgo de un Toyota que es un exportador, ¿no? Identificamos ya riesgos como divisa. Yo diría, todos tendríamos muy claro, un importador y un exportador, lo mínimo que tienen seguro es riesgos. ¿Por qué? Porque compran o venden en divisa diferente a la donde producen prácticamente sus bienes, con lo cual tienen que hacer intercambio, ¿vale? Entonces, yo ya identifico el riesgo, eso será una parte importante. Ahora tengo que saber qué tipos de riesgos hay, ¿no? Hay riesgos climáticos, hay riesgos de la economía, hay muchos riesgos, ¿no? Y manejarme con ellos, pues va a ser parte. Nuestro sector, en el ámbito que nos estamos formando, vamos a tener que asesorar a clientes, como llamo yo, retail, particulares, pymes o medianas o grandes empresas o grandes corporaciones. O vamos a tener que gestionar carteras de un determinado perfil o fondos de inversión y tengo que saber cuáles son los riesgos. ¿Qué hemos hablado al inicio de la clase? Os he hablado de un contexto macroeconómico donde yo lo que analizo
Pues son los riesgos a los que enfrento para tomar decisiones de inversión. Es decir, el escenario. No siempre, siempre va a haber riesgos. Aunque tú estés en el mejor momento económico, tengas dinero prácticamente gratis, las economías crezcan, no haya inflación, siempre existirán riesgos asociados a algo que tienes que valorar, ponderar, medir y saber cómo puede impactar. A día de hoy, cuando hay más incertidumbre, como es la actualidad, tengo más riesgos abiertos, porque tengo riesgos de decisiones comerciales que afectan al comercio y a los márgenes de las empresas y, lógicamente, por ende, a los mercados de renta variable. Tengo riesgos de que esas políticas o momento que hay momentos de flujos comerciales, vayan a las divisas. Y eso, por ende, aplica a si estoy con inversiones fuera de mi zona geográfica y a los tipos de interés, lógicamente, de todas estas medidas, con lo cual tengo un riesgo tanto para el activo como para el pasivo. Es decir, tengo muchos riesgos abiertos ahora y tengo que saber medir o tengo que saber. Y por eso cuando hay incertidumbre y tienes demasiados riesgos que no puedes abordar o que no son correlacionables entre ellos, tomas decisiones de ¿qué? De replegar posiciones, ¿vale? Que ese es un poco el entorno en el que está. Pero una de las dificultades que tenemos como profesionales y a la hora de asesorar a un cliente es identificar los riesgos que tiene y valorar con él en qué entorno se sitúa, ¿vale? Fijaros, cuando yo hablaba de ese importador-exportador, estamos hablando que con independencia del negocio a que se dedique, ¿vale? Con independencia, naranjas, coches, acero, aerolíneas, si yo tengo un riesgo global de divisa, fijaros, he puesto un gráfico desde el año 2014 hasta ahora más o menos, fijaros que hemos pasado en un euro dólar de 1,40 pues al 1,05, 1,10. Es decir, movimientos o fluctuaciones que vemos relativamente relevantes, ¿vale? Como veis aquí, ¿vale? Aquí tienes un periodo, pero estos movimientos, pues fijaros, este primer movimiento, estamos hablando de 1,40 a 1,0, es un 30%. Este movimiento que va aquí del 1 al 1,20, otro 20%, es decir, fluctuaciones de algo que influye o que me afecta directamente en mi negocio, que fluctúa, por lo menos veo, que tiene una volatilidad elevada y que fluctúa más del 20%. Yo no voy a predecir, o sea, uno de mis objetivos es enseñaros que yo no tengo que especular o acertar cuál es el movimiento del dólar, pero yo soy el que puedo asesorar o puedo ver que en un entorno determinado, si yo no quiero tener riesgo dólar, aunque tenga producción en Estados Unidos, puedo tener instrumentos que me cubran la fluctuación de esa divisa porque no quiero asumir ese riesgo. De hecho, yo como asesor intentaría invitar a la mayoría de mis clientes que tuvieran posicionamiento importante o relevante o que impactara en su rentabilidad de manera importante la fluctuación de cualquier divisa, a tenerla cubierta. Porque si ese negocio se dedica a vender naranjas, a vender zapatos, ¿qué necesidad tiene de estar asumiendo un riesgo de divisa que puede mermar totalmente el resultado de la compañía, incluso la solvencia de la misma? ¿Vale? Con lo cual es un concepto importante. Si nos dedicamos, una cosa es que yo sea no quiero decir la palabra especulador, sea un inversor y quiera invertir, como igual que compro unas acciones, quiero invertir en el dólar, en el yen, ¿vale? Eso es una inversión con un riesgo que ya acoto, con un perfil que yo decido diversificar mi negocio o que diversificar mi exposición geográfica y decido, es una inversión que luego ya veré si me he equivocado y por qué tomo esa decisión. Pero cuando yo estoy asesorando en la gestión del riesgo, lo más importante es conocer qué riesgos tengo y qué impacto tienen en mi cuenta de resultados, tanto personal, patrimonial, si la tuviera, o sobre todo empresarial. Que os he puesto unos ejemplos para que veáis cómo fluctúan las divisas. Aquí tenemos el caso del euro-yen, que fijaros, pues también 20, 25% fluctúan de manera relevante. Por eso es muy importante conocer estos riesgos. No sé si muchos de vosotros habéis conocido o os ha llegado, bueno, la mayoría de vosotros, según el primer día, pues sois mayoritariamente jóvenes, no es difícil que lo tengáis. Pero hace años se puso de moda, cuando aquí en Europa teníamos los tipos pues al 3, 4%, se pusieron de moda los préstamos multidivisa. No sé si os suena alguno, y que era la posibilidad de financiar pues un crédito, o sea, financiar una operación en vez de tu divisa local en otra divisa. Lógicamente, ¿qué divisas ibas a buscar?
pues aquellas cuyos tipos de interés fueran más baratos que el tuyo. No tendría ningún sentido que si yo tengo que pagar el 4% de interés, irme a una divisa de un país que tuviera que pagar el 15% o que los tipos de interés tuvieran el 15%, ¿no? Entonces, en ese sentido, había dos divisas que cumplían esas características. Una era el yen, que tenía los tipos de interés a Japón a 0,050, y otra era el franco suizo, ¿no? Que también tenía pues, los tipos de interés pues, muy bajos respecto a Europa. Pero claro, ¿esto qué era? Pues parecía financieramente, oye, financiate en aquellas divisas o en aquellos países donde el riesgo que tienes de tipo de interés es menor, te vas a ahorrar en tipo de interés. Claro, el problema que tenemos es el otro, ¿no? Y claro, si yo tengo que devolver un préstamo en otra divisa, eso significa que cada vez que tengo que pagar el préstamo, ¿qué tengo que hacer? Cambiar mis euros, porque yo produzco en euros, a esa divisa. ¿Y qué riesgo tengo? La fluctuación de esa divisa en ese periodo, ¿vale? Bueno, pues en ese caso, y con un movimiento que hubo en el año 2007-2008, donde pasó el euro-yen de 170 a 100, eso suponía que un cliente que había pedido una hipoteca de 1 millón de euros ese mismo año, al final del año, ¿cuánto debía? Si pasó el euro de 170 a 100. ¿Cuánto creéis que debía? ¿Debía más o debía menos? Algo dice menos. Debía más. ¿Por qué? Porque tú vas a comprar un activo, fijaros lo perverso, tú vas a comprar un activo y tu cliente te dice, mira, voy a comprar una nave, y esto son finanzas de asesoramiento de clientes. Voy a comprar esta nave, vale 1 millón de euros. Y dice, vale, pues vamos a hacer una cosa. En vez de 1 millón de euros, te voy a dar vamos a pedir un préstamo que son 170 millones de yenes, ¿vale? Y tú pides el préstamo que son 170 millones de yenes, que al cambio de 170 es el millón, es el dinero que tú necesitas. Ahora lo vamos a explicar, Raúl. Es el dinero que tú necesitas a día de hoy para pagar lo diré, para pagar la nave que has comprado, ¿vale? Pues tú ya has pagado al hombre de la nave, le has dado 1 millón de euros, y tú en tu banco, ¿qué tienes? Una deuda de 170 millones de yenes, ¿vale? Esa deuda la vas a ir pagando, imaginaros, trimestralmente, o pongamos un caso de ejemplo, que en este caso era anualmente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa al año? Al año yo tengo mis euros, porque yo produzco euros, y ¿qué tengo que hacer? Ir al mercado y diga, oiga, usted me tiene que devolver este año pues 170 millones de yenes, me tiene que devolver 1.700.000 yenes. O sea, tengo que ir a comprarlos. ¿Qué había pasado con el euro? Que había pasado de 1,70 euro-yen a 1. ¿Qué había pasado? Se había depreciado el euro y se había apreciado el yen casi un 70%. Eso significaba que a la hora de comprar los yenes me salía un 70% más caro. Es decir, ese señor, si yo hacía efectivo la deuda que tenía en euros, ese mismo año, en vez de pedir 1 millón, debía 1.700.000 euros. Es decir, cuidado con estas operaciones en las cuales entro en una divisa por tipos de interés y no tengo en cuenta la fluctuación de estas divisas. Eso está muy relacionado, y lo veremos en otra ocasión cuando hablemos de divisas, en lo que a lo mejor habéis oído hablar todos aquellos que os interese la actualidad, de los famosos carry trade. ¿Vale? Hablaremos de ello en su momento, pero eso está muy relacionado con esto que os he comentado ahora, ¿vale? Bueno, no nos desviemos del tema de hoy, que es la gestión de los riesgos. Por otro lado, observamos, en este caso he puesto un tipo de interés de un bono alemán, con lo que observo de la rentabilidad. Veo subida de tipos de interés, como se ha producido en el año 22. Fijaros, veníamos de una época, tipos de interés muy bajitos, a 0,50, y viene el efecto inflación de la guerra de Ucrania más el post-COVID, y esto ha generado que los tipos de interés han pasado pues del 0,50 negativos que han llegado a estar a 0, pues a la actualidad que están entre el 2,5-3%. ¿Un riesgo de qué? De tipos de interés. Mis hipotecas, mi activo se ha encarecido, mis compromisos financieros se han adquirido, ¿vale? Y tiene la ventaja que por lo menos mi pasivo me lo remuneran mejor, ¿vale? Aquí hemos puesto el precio del oro, que fíjate que está desfasado, porque la última vez que lo saqué era 2.300 y hoy está en 3.100.
Sí, está por aquí. Precio del oro, otra de las variables, materia prima, que también pues, tendremos en cuenta como capacidad de inversión o como cobertura por la necesidad de que hay muchos productores que ligan sus materias primas al precio del oro. Y si tuviera que estar vinculado a esa materia prima, fijaros la subida o la tendencia que ha tenido, que podemos darle la explicación económica que todos tenemos, inflacionista, etcétera, cobertura de la inflación natural, etcétera, pero el oro también sale frío. Es decir, son movimientos muy bruscos, ¿vale? Con lo cual lo que estoy hablando es que estamos cubriendo, este es el precio del petróleo, que también observamos grandes fluctuaciones. Aquí vemos, bueno, esta barra está un poco mal, está deteriorada, porque no llega a estar negativo, pues esto sería el COVID, ¿vale? Y estos son riesgos ya más conocidos, como es el mercado de bolsa, donde vemos unas tendencias, ahora un crecimiento exponencial en los últimos años, pero hemos tenido también fechas o crisis y no sabemos si ahora estamos o cerca de una o no. Es decir, los activos tienen riesgos solamente por su propia fortaleza, por la incertidumbre, porque si fueran todos certeros, pues prácticamente no habría la posibilidad de obtener rédito porque sería para todos exactamente igual, ¿no? Entonces, lo que voy a decir es que todos los activos financieros o muchos de ellos tienen una volatilidad y yo debo saber gestionarla porque realmente voy a tener episodios o algo en mi carrera profesional donde va a haber esas volatilidades y tengo que utilizar los instrumentos adecuados o que mi cliente los conozca y los derivados es una de ellas, ¿vale? Cuando nos introducimos a la actividad empresarial pura y dura y cuando asesoro a negocios o a empresas, es lo que hemos dicho, ¿vale? La actividad empresarial es proporcional a asumir riesgos. Es algo necesario, ¿no? Y porque tiene un binomio que es proporcional a rentabilidad esperada, ¿no? Yo voy a asumir riesgos o mi cliente va a asumir riesgos con una rentabilidad esperada. Si yo quiero, busco mayor rentabilidad, solamente hay una forma de obtenerla, que es obteniendo o buscando mayor riesgo, ¿vale? Si yo no quiero asumir riesgo, pues lógicamente me tendré que conformar con la rentabilidad libre de riesgo que haya en cada momento. No pasa nada, cada uno va a tener su perfil, pero tengo que saber analizar cuál es el mío y los riesgos que estoy dispuesto a asumir para obtener un rendimiento, ¿vale? Bueno, aquí os he puesto pues, diferentes riesgos, categorías, cómo se categorizan, etcétera, ¿no? Pues los riesgos fundamentales, los puros, los especulativos. Todo el objetivo es un riesgo supone la contingencia, la probabilidad de que haya un peligro, ¿no? Con qué aleatoriedad, con qué porcentaje, ¿no? Así, y eso también es una técnica que tenemos que aprender, qué características. Nosotros cuando hagamos luego asignación de activos, tenemos que ver qué probabilidad de que este suceso, qué probabilidad le damos a que haya una recesión en Estados Unidos. A lo mejor 0 es descabellado, 100 tampoco tiene mucho sentido, pero a lo mejor puede estar en torno entre un 10 y un 20%, ¿vale? Pues pongamos en la ecuación que hay esa posibilidad y que podamos actuar. ¿Qué riesgo hay de que la inflación vuelva a subir de manera descontrolada? A lo mejor no es 0, pero tampoco a lo mejor es 100. Tenemos que saber calcular esas probabilidades o esos porcentajes, pero tenemos que entender que nuestra profesión es, en una gran parte, gestionar riesgos financieros y riesgos ante eventos que desconocemos, ¿vale? Y eso es muy importante y por eso la necesidad de tener instrumentos que nos ayuden a gestionarlos, ¿vale? Hay dos tipos de riesgo muy diferenciados, el económico y el financiero. Una empresa va a tener riesgo económico, que es la propia ligada a su mercado. Es decir, si tú te dedicas al mundo hotelero, pues tienes un riesgo asociado a la actividad hotelera. Va a depender de qué, pues del crecimiento económico, del número de viajes, de la facilidad, si restringes o no el tráfico de personas, etcétera. Tienes un riesgo asociado en gran medida a la actividad económica. Siempre que hay crecimiento, hay más viajes, hay más pernotaciones en mi país, se potencia, etcétera, pues tienes un riesgo. Y luego, por otro lado, decisiones financieras que adoptas dentro de la empresa. Esa empresa puede adoptar una financiación a tipo de interés variable, o tipo de interés. Se ha endeudado demasiado, se ha endeudado encima en una divisa que no era la adecuada. Con lo cual, una es el negocio puro y otras son las decisiones financieras. ¿Nosotros dónde vamos a influir? En las decisiones financieras, lógicamente. Yo en las decisiones estratégicas de todos los sectores no puedo influir. Yo no sé si es bueno abrir un hotel en Madrid, en Barcelona, en México, en Colombia, en Ecuador. No sé, o sea, no soy de ese sector, no tengo ni idea. Para eso hay especialistas y hacen sus riesgos de mercado, analizan sus proyectos. Pero yo sí puedo ver pues, los riesgos financieros asociados o a ese crecimiento, a esa operación o la estructura propia que tenga. Y ahí es donde le puedo ayudar, ¿vale? Y ahí es donde está parte de nuestra labor, ¿vale? Dentro de los tipos de riesgos financieros, que son estos que analizamos, por supuesto aquí muchos, riesgos de crédito, riesgo de mercado, riesgo de país,
riesgo de base, desfasamiento, muchos de ellos están muy bien explicados. Podemos hacer algún ejemplo. Pues riesgo país, pues lógicamente va asociado a cuando yo hago una inversión o me financio en un país diferente y hay un riesgo del país en concreto, de la legislación, de la norma, de los tipos de interés de ese país, de que haya un problema financiero en el propio país y me afecte. Lo hemos visto, muchas empresas que están localizadas en otras zonas geográficas. Ahora mismo tenemos turbulencias en Turquía y observamos que si hubiera, vemos que la lira turca se ha venido depreciando en los últimos años de manera brutal, con lo cual toda mi exposición como inversores europeos, que hay muchos bancos, hoteles, etcétera, que están en esta zona geográfica, pues tienen un deterioro pues relevante de su participación en esos mercados solamente por el tipo de divisa, por el riesgo soberano de que el país determinado pues no sea transitable porque haya pues una revolución política, imaginaros, ¿no? Bueno, pues hay muchos riesgos que yo tengo que saber midiendo, saber medir esa probabilidad y saber incluso pues, ver la capacidad. Uno de ellos es el de entrega. Muchas veces es decir, oye, ya no tengo riesgo de comprar un producto, sino que me lo entreguen. ¿Por qué? Porque lo hemos visto, de pronto se corta en los canales que conocemos ahora mismo de canales marítimos de entrega de mercancías y tenemos una parálisis del mundo. Entonces tengo un riesgo de abastecimiento. No puedo producir. ¿Por qué? Porque se ha roto un buque o porque se ha atravesado, porque hay una guerra. Es decir, tenemos riesgos complejos en todos los productos. Yemen, por ejemplo, en efecto, pues como vimos hace años, pues todo esto al final afecta. Por eso lo importante, e insisto, de estar al corriente de lo que está sucediendo en el mundo, porque muchas veces detectas riesgos que ayudan a tu cliente a identificar, oye, no habías caído, pero tenemos un riesgo de esta forma, deberíamos cubrir el abastecimiento porque a lo mejor tu proveedor en tu contrato te prohíbe o te penaliza. Es decir, hay multitud de los mismos que desde el punto de vista de financieros podemos asesorar a nuestros clientes, ¿no? Otro de ellos también, muy relacionado de manera global, y lo vais a entender muy bien, son aquellos riesgos en los mercados, en los financieros, tenemos los riesgos sistémicos, sistemáticos y los riesgos específicos. Los riesgos sistémicos es lo que afecta de manera general. De repente, es una pandemia, ¿no? Pues la pandemia es un riesgo sistémico, o sea, afecta al sistema en general. Ha pasado algo y que era inesperado y afecta a todo el mundo por igual, a unos más o en función de las zonas que iban cerrando, ¿no? Pero hay una incertidumbre. Y un riesgo específico es un riesgo concreto pues, de un país, de una compañía, de algo concreto que solamente es medible en ese activo financiero o en esa compañía. Un ejemplo muy claro. Vimos hace unos años, o hace 2 o 3, cómo Credit Suisse desaparece, ¿no? De la noche a la mañana prácticamente. Tiene un problema específico, problema propio de este banco. ¿Vale? Un banco que determinado tiene que ser absorbido por UBS en una noche y se queda pues todos sus activos para que no haya una merma, como digamos, de los clientes o de los grandes acreedores del mismo, ¿vale? Y lo consiguen en ese sentido salvar. Pero desaparece el banco como tal y lógicamente tuvo sus daños colaterales, tuvo problemas con parte de su estructura de bonos, o sea, ha habido impagos relevantes, ¿no? Pero es un riesgo específico de ese banco por una mala praxis, por una mala gestión financiera del mismo, porque en ese mismo periodo, si yo miro qué hizo el Eurostock, que es un índice que recoge casi todos los bancos también de la zona, pues fijaros, aquí en la izquierda veo la evolución pues, de Credit Suisse, que empieza a caer hasta llegar a cero, mientras que el sectorial bancario, el sectorial que relaciona esos bancos a nivel europeo, pues mantuvo pues, una tendencia pues, normal con los mercados. Es decir, un lado es el riesgo sistémico, que no lo hubo, pero otro lado es el riesgo específico de un banco muy concreto, ¿vale? De esto aprendimos, esto lo hemos visto recientemente, pero en el 2008 tuvimos una crisis ligada a Lehman que hizo que el riesgo específico, y por eso es el cambio de regulación que ha habido en el sistema, el riesgo específico de una entidad como era Lehman Brothers generó un riesgo sistémico. Y entonces todos los bancos estaban, como digamos, contaminados. Por eso decía que esa ha sido la vez a lo largo de mi trayectoria profesional que más cerca he visto, como digamos, el fin del mundo financiero tal y como lo tenemos montado, que es el fin del mundo económico tal y como tenemos montado, ¿no? En el momento que un riesgo específico se transformó en un riesgo sistémico que podría arrasar prácticamente pues, a todo el sistema, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue un momento complicado, pero son riesgos diferentes y en la composición de carteras uno de los ejemplos y una de las características que más se nos pide es que estemos diversificados.
Diversificados, ¿por qué? Para evitar ¿el qué? El riesgo específico. Claro, si tengo concentrada mi cartera en 2 valores en vez de en 20, pues claro, estoy muy concentrado a que mi riesgo específico o el impacto de que en esos 2 valores pase algo, pues sea elevado, ¿no? Otros riesgos que existen pues son el reputacional, de aprovisionamientos, como hablamos, producción, comerciales, laborales, legales. Es decir, nos ha quedado muy claro que cualquier actividad empresarial o cualquier actividad financiera va a ser necesario gestionar o es necesario ese riesgo. Y nosotros, desde esta parte ya más teórica que hemos visto hasta ahora, que hemos visto una pequeña introducción para meternos en lo que es el mundo de derivados, una pequeña noción que no queremos ser expertos, pero entender que existen riesgos y de múltiple naturaleza, nos enseña el camino, las bases, para a partir de ahora ya trabajar puramente con lo que son los mercados derivados, con 2 ideas fundamentales. 2 objetivos. Uno de ellos es utilizarlos como mecanismo de cobertura, de gestión de riesgos de mercado, de aprovisionamiento, el riesgo que creamos que nos cubre, y otro lado, siempre vamos a ver también el otro lado, como instrumento de acceso a los mercados a nivel de inversión, con sus características. La característica es para los dos igual, para la cobertura como para la inversión. No varía, nadie te va a preguntar si es de cobertura o de inversión. Tú vas a realizar una operación y tú sabes el sentido de la misma. Puede ser cobertura o puede ser una inversión porque crees en un activo determinado y quieres utilizar el instrumento derivado para poder acceder a él. Y eso es lo que vamos a empezar a trabajar a partir de la semana que viene, cuando ya nos metamos en una primera fase que nos llevará pues, como la mitad del curso, que solamente trabajaremos futuros y la segunda parte opciones. Bueno, pues no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta al respecto, algo que queréis comentarme o decir. Es un momento, si no, daría por concluida la clase o la sesión de hoy, ya para prepararnos para lo que es la introducción de los futuros la semana que viene. ¿Alguna duda? ¿Algo que queráis preguntarme? ¿Está todo claro? ¿Algo que os inquiete? Es el momento, si queréis. ¿Alguna preocupación hasta aquí? Vale. Bueno, pues recordar, y este es recordar que a partir de ahora ya vamos a empezar con algo mucho más técnico, que sería bueno que si lo podéis traer leído, pues sería algo que vamos a mejorar o que vamos a poder sacar más valor a este tipo de clase. Y os insisto, estoy convencido que las dudas no las vais a tener tanto en el derivado, que os va a parecer algo más o menos más sencillo o prácticamente muy intuitivo, sino las dudas nos va a venir por el activo subyacente, ¿vale? Con lo cual es importante pues, entender cómo funcionan las divisas, entender cómo funciona el mercado de bonos o la renta fija o los tipos de interés, entender cómo funcionan las materias primas. No entender saber qué va a pasar, sino entender cómo funciona. ¿Vale? Y eso nos ayudará, pero bueno, aún así lo vamos a repasar en clase, pero posiblemente cuando hablemos de conceptos, lo que más nos va a costar va a ser entender pues, ejemplos como el que veíamos hoy, de si se aprecia o deprecia el yen, que me perjudica o no me perjudica, pero por qué, dónde tengo la posición. O sea, todos esos cálculos que a veces son más intuitivos, pero si los trasladamos a un papel, a un Excel, veremos que es mucho más fácil de calcular y que será muy fácil y muy sencillo. Y simplemente tenemos que tener un poco la estrategia clara. Bueno, Pablo me pregunta si la caída libre fue un riesgo, bueno, empezó como un riesgo específico y fue sistémico. Eh, Bueno, más que creer en la valoración de los productos financieros, era la interconexión que había entre los mismos. Es decir, el mismo activo financiero se había vendido múltiples veces por muchos diferentes bancos. Con lo cual, que había generado de un activo subyacente, como digamos, que en este caso estaba muy relacionado con la titulización de, de, lo diré, de cédulas hipotecarias, etcétera, lo que llamamos
pues la crisis subprime un poco pues que se metía en esos préstamos hipotecarios, pues los buenos, los malos. Bueno, pero bueno, eso se ha hecho toda la vida, o sea, no es que buenos o malos, siempre ha habido titulizaciones donde yo tengo una cartera de deuda, una cartera de bonos, o sea, una cartera de préstamos y lo que hago es querer pues sacar eso de mi balance o gestionar ese riesgo. La titulizo, es decir, le pongo un nombrecito con un rating y se lo vendo a un banco que él lo vuelve a colocar entre sus clientes, entre sus inversores, lógicamente obteniendo una rentabilidad por ello, ¿no? El problema es que todos esos títulos se inventaron, se crearon y se apalancaron excesivamente y se multiplicaron la misma, como digamos, la misma cartera de préstamos, pues con diferentes instrumentos se fue creando de manera múltiple y distribuida por todo el mundo. ¿Qué tal? En el momento que falló esa cartera o que hubo una crisis financiera sobre la cartera subprime, fue cayendo todos esos productos que iban, con lo cual el efecto era sistémico. ¿Por qué? Porque había activos tóxicos, como decíais, de manera, como digamos, expandida por todo el sistema, ¿no? Entonces eso fue parte, que explica parte, a grandes modos, lo que sucedió, ¿vale? Pues nada, encantado. Cualquier otra cosa que necesitéis, pues intentamos verla, debatirla, porque son cosas de actualidad, son cosas que hay que conocer. De eso se ha aprendido mucho, el sector ha medido la regulación, ahora nos estamos formando, que es fantástico tener profesionales a día de hoy que cuando vosotros accedáis al mercado financiero a asesorar a un cliente, tenéis una formación, unos conocimientos adecuados, cosa que no ha pasado hace 15, 20 años, no, de todo el mundo no tenía esos conocimientos. Con lo cual, con eso evitas primero, la mala información, información sesgada o interesada sin conocimiento y sobre todo el de la desprotección del cliente, ¿no? Afortunadamente eso ha cambiado la regulación y también nos permite a todos nosotros como profesionales pues, unas nuevas oportunidades porque todas las entidades financieras, gestoras, aseguradoras necesitan profesionales formados y cualificados para poder no solamente gestionar, sino tratar con cualquier cliente, con cualquiera, que antes solamente esto estaba, como digamos, eh, basado en las grandes bancas privadas o en los grandes patrimonios. Y ahora cualquier cliente necesita el asesoramiento personalizado de un profesional que tenga la cualificación adecuada. Bueno, pues ha sido un placer. Nos vemos la semana que viene y nada, que tengáis una magnífica semana.